Pide un deseo, Evan. El restaurante estalló en vítores cuando mi hermano cerró los ojos, poniendo esa cara de pensamiento exagerada que tiene desde niños. A los 34 años, seguía felicitando su cumpleaños con la misma seriedad que a los 8. Lo observaba desde el otro lado de la mesa, con mi tercera copa de vino en la mano. Mamá se había esforzado al máximo para su cumpleaños, había reservado el salón privado en Rosarios, había invitado a 30 de sus amigos y familiares más cercanos, y había pedido un pastel tan elaborado que probablemente costaría más que mi alquiler mensual. La clásica Carol Winters, siempre asegurándose de que su primogénito tuviera la celebración que se merecía. ¿Qué pediste?, preguntó mamá después de que soplara todas las velas de un soplido. Mamá, no nos puede decir, dije, poniendo los ojos en blanco. Entonces no se hará realidad. Evan se rió, justo lo que dijo Noah, hay que guardar algunos secretos. Todos aplaudieron cuando los camareros empezaron a cortar el pastel, una obra maestra de 3 pisos con «Feliz cumpleaños, Evan», escrito en perfecta letra dorada. Vi a mi hermano radiante, aceptando las felicitaciones y los buenos deseos de cumpleaños de todos los amigos y familiares reunidos a su alrededor. Noah, la voz de mi padre me sacó de mis pensamientos. Se había sentado en la silla vacía a mi lado, con la corbata aflojada después de 3 whiskies. ¿Por qué tan tranquilo esta noche? ¿Todo bien? Forcé una sonrisa. Estoy cansado, papá. El trabajo ha sido una locura. Mentir me salió fácil. El trabajo no era una locura, era dolorosamente predecible y abrumadoramente pesado. Igual que durante los últimos 7 años. Asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Bueno, tu hermano se lo está pasando genial. Qué buena asistencia, ¿no te parece? Sí, mamá se superó. Siempre lo hace con ustedes, chicos, dijo, apretándome el hombro. Espera a tu cumpleaños el mes que viene. Seguro que ya está planeando algo. Pensarlo me revolvió el estómago. Faltaban exactamente 26 días para mi 32º cumpleaños, y lo último que quería era una fiesta así, llena de gente preguntándome sobre mi trabajo, mi apartamento, mi inexistente vida amorosa. Preguntas que llevaba años respondiendo de la misma manera. Al otro lado de la sala, Evan abría los regalos, exclamando por cada uno con sincero agradecimiento. Mi hermano, el arquitecto de éxito, el esposo amoroso, el padre de 2 hijos perfectos y dueño de una casa en las afueras con un patio trasero lo suficientemente grande para un perro y un huerto. Le había regalado un juego de herramientas de dibujo antiguo que encontré en internet. Ya lo había abierto y me había dado las gracias con uno de sus abrazos de oso. Esto es perfecto, Noah. ¿Cómo supiste que lo quería? No lo sabía. Lo había adivinado. Como hacía todos los años, con la esperanza de encontrar algo que lo hiciera mirarme como me miraba ahora. Como si lo comprendiera. Como si le prestara atención. El camarero me puso un trozo de pastel delante. Terciopelo rojo, el favorito de Evan. Le di un mordisco, pero no pude saborearlo. ¿Divirtiéndose? La pregunta la hizo mi cuñada, Mia, quien se sentó en la silla que mi padre había dejado libre momentos antes. Claro, mentí otra vez. ¿Qué fiesta? Evan está encantado de que hayas podido venir. Sé que has estado muy ocupado. Asentí, agradecido por la excusa que me había dado. El trabajo ha sido una locura últimamente. Otra mentira. Salí de la oficina a las 5 todos los días de esta semana, volví a mi apartamento vacío y vi la tele hasta quedarme dormido en el sofá. Mia sonrió, mirando a su esposo, que ahora les mostraba uno de sus regalos a un grupo de amigos. Te extraña, ¿sabes? Dice que ya no vienes lo suficiente. La culpa me revolvió el estómago. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que visité su casa para cenar el domingo, a pesar de la invitación. Lo sé. Intentaré mejorar en eso. Bien, dijo, dándome una palmadita en la mano. Los niños preguntan por el tío Noah todo el tiempo. Más culpa. Emma ya tenía 7 años, Jack acababa de cumplir 4, y no recordaba la última vez que había pasado tiempo de calidad con ellos. Quizás el próximo fin de semana, sugerí. Podría ir a tu casa y hacer algo divertido. Sería perfecto, dijo Mia, con la cara iluminada.
Emma tiene un partido de fútbol el sábado por la mañana. Le encantaría que vinieras. Estaré allí, prometí, anotando mentalmente que esta vez sí lo anotaría en mi calendario. Mia se reunió con Evan, rodeándolo con el brazo mientras él seguía presumiendo sus regalos. Encajaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas diseñadas para unirse. Los observé, sintiendo ese dolor familiar en el pecho. No eran celos exactamente, sino algo parecido. Añoranza, quizá. La fiesta continuó a mi alrededor. Terminé mi pastel, acepté otra copa de vino de un camarero que pasaba y me acomodé en mi papel de observadora silenciosa. No era una posición desconocida. De niño, Evan siempre había sido el centro de atención, ruidoso, divertido y carismático. Yo era la introspectiva, la lectora, la soñadora. Mis padres nunca nos compararon, no explícitamente, pero era difícil no hacer mis propias comparaciones cuando todo parecía resultarle tan fácil. ¿Tío Noah? La voz de Emma interrumpió mis pensamientos mientras se acercaba corriendo, con su cabello oscuro ondeando en una coleta. ¿Nos trajiste regalos de Japón?, preguntó Jack con entusiasmo, saltando de puntillas. Jack, reprendió Mia, apareciendo detrás de ellos. Eso no es de buena educación, reí. No pasa nada. Y sí, traje regalos, un montón. Evan se adelantó y me abrazó con fuerza. Bienvenido de nuevo, viajero del mundo, dijo con una voz cálida y genuina. ¿Te ves diferente? ¿Diferente bueno o diferente malo?, pregunté, repentinamente cohibido. Había perdido peso durante mis viajes, me había bronceado en las playas tailandesas y me había dejado crecer el pelo más de lo que lo había llevado desde la universidad. Qué bien diferente, me aseguró, como si de verdad hubieras disfrutado de tus vacaciones. No fueron vacaciones, corregí automáticamente. Fue un viaje de autodescubrimiento, sugirió, con un tono ligeramente burlón. Algo así, admití con una sonrisa. Recogimos mi equipaje, una maleta bastante más pesada que cuando me fui, gracias a los recuerdos y regalos, y nos dirigimos a la camioneta de Evan en el estacionamiento. Los niños me acribillaron a preguntas sobre mis viajes. ¿Había visto Pokémon de verdad en Japón? ¿Eran los elefantes de Tailandia tan grandes como en las películas? ¿Comía bichos? Respondía cada uno con paciencia, disfrutando de su curiosidad mientras miraba a Mia por el retrovisor. Sonrió, articulando, te extrañaron cuando los niños no miraban. Mamá y papá también querían estar aquí, dijo Evan al incorporarnos a la autopista. Pero los convencí de que esperaran hasta la cena, pensé que ya tendrían bastante jet lag sin un comité de bienvenida completo en el aeropuerto. Gracias por eso, dije agradecido, aunque he aprendido a sobrellevar el jet lag bastante bien estos últimos meses. Bueno, cenarán en su casa esta noche, para que lo sepan. Mamá ha estado cocinando todo el día. Me quejé. Por favor, dime que no está haciendo un cartel gigante de bienvenida o algo así. Evan y Mia intercambiaron una mirada. Ni hablar, dije. No lo hizo. Sí, lo hizo, confirmó Mia. Y podría haber globos. Me recosté en el asiento, entre la exasperación y el cariño. Se da cuenta de que tengo 32, no 12, ¿verdad? Para ella, siempre serás su bebé, dijo Evan encogiéndose de hombros. Y más ahora que te mudas a Corea, algo que, por cierto, ya casi ha asimilado. Papá también, aunque todavía tiene algunas preocupaciones prácticas que quiere comentar. Así que les contaste todo, dije, sin sorprenderme. No todo, solo a grandes rasgos. Pensé que querrías compartir los detalles tú mismo. Dejamos a Mia y a los niños en su casa, con la promesa de volver a verlos pronto. Luego Evan me llevó a casa de nuestros padres en las afueras. Como era de esperar, una gran pancarta colgaba en el porche y globos atados al buzón anunciaban mi regreso a todo el vecindario. Prepárate, murmuró Evan mientras caminábamos por la entrada. Lleva semanas planeándolo. Nuestra madre abrió la puerta de golpe antes de que pudiéramos llamar, envolviéndome en un abrazo que amenazó con romperme las costillas. Mi bebé, susurró, abrazándome fuerte. Bienvenida a casa. Por encima de su hombro, vi a mi padre de pie en el pasillo, intentando mantener su habitual estoicismo, pero visiblemente emocionado por mi regreso. Cuando mi madre finalmente me soltó,
Él se acercó para abrazarme, más breve que el de ella, pero no menos sincero. Me alegra tenerte de vuelta, hijo, dijo con la voz ronca por el sentimiento. Me alegra estar de vuelta, respondí, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. La cena fue un festín. Todos mis platos favoritos de la infancia, preparados con esmero. Mientras comíamos, compartí anécdotas de mis viajes, mostrando fotos en mi tableta y describiendo a la gente que había conocido y los lugares que había visitado. Mis padres me escucharon atentamente, haciendo preguntas, expresando asombro o preocupación en el momento oportuno. No fue hasta el postre, el pastel de manzana, el favorito de mi padre, que la conversación giró hacia mis planes para el futuro. Así que mi madre empezó, poniéndome una rebanada delante. ¿Evan mencionó que has estado pensando en enseñar inglés en Corea? Miré a mi hermano. Dijo que solo había compartido las ideas generales, pero al parecer esas ideas habían sido bastante detalladas. Sí, confirmé, y decidí abordar el tema directamente. He estado investigando programas y requisitos. Primero necesito obtener una certificación, lo cual lleva unos meses, y luego podría solicitar puestos a partir de la próxima primavera. ¿Estás seguro?, preguntó mi padre con cautela. Es un gran cambio de carrera. Estoy seguro de que quiero intentarlo, dije. No puedo prometer que sea mi camino para siempre, pero por ahora me parece adecuado. ¿Pero qué hay de tu apartamento y tu trabajo?, insistió mi madre. Evan dijo que ya habías dado aviso de ambos. Asentí. Mi contrato de arrendamiento vence a fin de mes, y Janet, mi jefa, entendió que necesitaba un cambio. Incluso se ofreció a escribirme una recomendación para lo que sea que haga a continuación. Qué amable de su parte, comentó mi padre. ¿Pero dónde vivirás hasta que vayas a Corea? Suponiendo que consigas un puesto, claro. Este era el momento que me ponía nervioso. De hecho, esperaba quedarme aquí unos meses, hasta que todo quedara arreglado. Contribuiría con los gastos, por supuesto, y ayudaría en casa. Esperaba resistencia, o al menos vacilación. En cambio, el rostro de mi madre se iluminó. ¡Ay, Noah, nos encantaría! ¿Verdad, Robert? Se giró hacia mi padre, que asentía. Tu habitación está exactamente como la dejaste, dijo. Bueno, puede que tu madre haya cambiado la ropa de cama y quitado un poco el polvo cuando supimos que venías a casa. Un poco, se burló Evan. Lleva una semana haciendo limpieza de primavera en esa habitación. Mi madre le dio un manotazo juguetón en el brazo. Calle. Claro que te queremos aquí, Noah. Mientras lo necesites. Me sentí aliviada. Gracias, me ayuda mucho. Me preocupaba que pensaras que me estaba huyendo, sugirió mi padre cuando mi voz se fue apagando. Asentí, sorprendida por su perspicacia. Nos lo preguntamos al principio, admitió, cuando Evan nos contó tus planes. Pero entonces tu madre me recordó algo. ¿Qué es eso?, pregunté. Que yo hacía lo mismo a tu edad, dijo, con una sonrisa en las comisuras de sus labios. No estoy enseñando en el extranjero, pero estoy cambiando completamente de carrera. Trabajaba en finanzas antes de conocer a tu madre. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza, sinceramente sorprendido. Siempre pensé que habías trabajado en ingeniería toda tu carrera. Primero, 3 años en finanzas. Odiaste cada minuto. Luego volví a la universidad, obtuve mi título de ingeniería y nunca miré atrás. Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó, un gesto de cariño físico poco común en él. A veces hay que probar algo completamente diferente para encontrar lo que encaja. Lo entiendo. Ambos lo entendemos, añadió mi madre. Solo queremos que seas feliz, Noah, y hace tiempo que no lo eres. Podíamos verlo, aunque tú no. La comprensión en sus ojos me hizo un nudo en la garganta. Gracias, logré decir. Eso lo es todo. La conversación pasó entonces a asuntos más prácticos. ¿Cuándo me mudaría? ¿Qué necesitaba llevar? ¿Cómo gestionaríamos los gastos compartidos? Para cuando Evan se fue a casa con su familia, ya había empezado a planear mis próximos meses y sentí una paz inesperada. Mi madre insistió en que me quedara a pasar la noche, en lugar de ir a mi apartamento casi vacío.
Tu cama está hecha, dijo, y debes de estar agotado por el vuelo. Así era, la adrenalina del regreso a casa finalmente dio paso a un cansancio profundo. Acepté con gratitud, sacando solo una bolsa de viaje de mi equipaje. Al instalarme en mi habitación de la infancia, exactamente igual que la había dejado, con el banderín de la universidad en la pared y la pila de novelas de fantasía en la mesita de noche, saqué el último de mis diarios de viaje y escribí una última anotación. 11 de septiembre. De vuelta en casa. Estoy de vuelta en Chicago, en mi antigua habitación de la casa de mis padres. Debería ser extraño volver a este espacio de la infancia como una adulta muy diferente, pero por alguna razón no es así. Hay consuelo en lo familiar, incluso mientras planeo mi próxima aventura. Me preocupaba que regresar deshiciera todos los cambios de estos últimos meses, que volviera a caer en viejos patrones, viejas inseguridades, viejas insatisfacciones, pero no creo que eso vaya a suceder. Los cambios no solo están en mi entorno, sino en mí. Mañana volveré a mi apartamento, empezaré a decidir qué conservar y qué dejar ir, comenzaré el proceso de certificación TEFL, investigaré más a fondo los programas de enseñanza, pero esta noche simplemente estoy agradecida por el camino recorrido, por la familia que me recibe con los brazos abiertos, incluso mientras me preparo para volver a irme. Y por el deseo de cumpleaños que lo empezó todo. Hace 2 meses, mientras Evan soplaba las velas de su cumpleaños, pedí un deseo. Pedí algo diferente, algo más. Compré un billete de ida y me lancé a lo desconocido. No podía imaginar entonces a dónde me llevaría ese salto. A Tokio, Seúl y Bangkok, sí, pero más importante aún, a una versión de mí misma que había olvidado que existía. Alguien curioso, valiente, abierto a las posibilidades. No sé qué me depara el próximo capítulo. Enseñar en Corea podría ser maravilloso, o podría ser solo un paso más en un largo camino. Pero por primera vez en años, me emociona descubrirlo. Y ese, creo, es el mayor regalo que me han dado mis viajes. No solo nuevas experiencias y recuerdos, sino la ilusión de lo que viene. Sea lo que sea, estoy listo. Cerré el diario, lo dejé en la mesita de noche junto a las novelas de fantasía que devoraba de adolescente, soñando con aventuras lejanas, y apagué la luz. Mientras el sueño me invadía, pensé en el contraste entre esta bienvenida y la fiesta de cumpleaños de Evan hacía 2 meses, en cómo me había quedado allí, sintiéndome atrapada, envidiosa, desconectada de mi propia vida. Ahora, a pesar de la incertidumbre que me aguardaba, a pesar de no saber exactamente dónde estaría ni qué haría dentro de 6 meses, me sentía más centrada que en años. Más yo. El viaje que había comenzado con un deseo susurrado y un billete de ida no había terminado con mi regreso a Chicago. En muchos sentidos, apenas estaba empezando. Y esta vez, no huía de nada. Corría hacia todo. Tío Noah. Mira lo que hice en la clase de arte. La cara de Emma llenó la pantalla de mi portátil, con sus manos sosteniendo una colorida manualidad de papel. A pesar de la hora temprana en Chicago, ya anochecía en Busan. Su energía no se había apagado. ¿Es una grulla?, pregunté, al reconocer la figura de origami que le había enseñado cuando estuve en casa la Navidad pasada. Sí. Les enseñé a todos cómo hacerlos, y mi maestra dijo que el mío era el mejor. ¡Qué genial, dije, realmente impresionada. Tus pliegues son realmente impecables. Ella sonreía de orgullo. He estado practicando. Papá dice que si sigo mejorando, quizá pueda visitarte y me lleves a Japón para conocer a esa amable señora que te enseñó. A Tanaka-san le encantaría, le dije. Pregunta por ustedes cada vez que visito Tokio. ¿Cuándo vuelves a casa?, preguntó Emma, repentinamente seria. Papá dice que quizás para tu cumpleaños. Ese es el plan, lo confirmé. Estaré en casa 3 semanas en julio. Bien, dijo con firmeza, porque esta vez tenemos que celebrar tu cumpleaños como es debido. El año pasado viajaste en avión, y el anterior fue aburrido. Me reí. Bueno, entonces te dejo la organización de la fiesta. Nada de locuras, ¿vale? Sin promesas, dijo con una sonrisa traviesa. Charlamos un rato más antes de que Mia la llamara para desayunar. Evan ocupó su lugar en la pantalla, taza de café en mano. ¿Qué tal la vida en Corea?, preguntó, acomodándose en lo que se había convertido en nuestra rutina semanal de videollamadas. Bien,
dije. Muy bien, la verdad. Mis alumnos acaban de terminar su unidad de presentación empresarial y la hicieron de maravilla. Incluso el señor Park quedó impresionado, y no es fácil impresionarlo. El señor Park era el director del Instituto de Idiomas, donde había impartido clases durante los últimos 9 meses, un prestigioso programa afiliado a una de las principales universidades de Busan. Cuando solicité el puesto, recién certificada como TEFL y sin experiencia docente formal, estaba segura de que era una apuesta arriesgada. Para mi sorpresa, me contrataron casi de inmediato, considerando que mi experiencia en negocios era perfecta para su programa de inglés profesional. Parece que estás encontrando tu ritmo, comentó Evan. ¿Crees que te quedarás un año más? Asentí. Ya firmé la renovación del contrato. Se siente perfecto, ¿sabes? El trabajo es desafiante, pero gratificante. La ubicación es increíble. Puedo ver el océano desde mi apartamento y he hecho buenos amigos aquí. ¿Incluyendo a esa guía de senderismo que mencionaste? ¿Cómo se llamaba? ¿Hye? Sentí que me sonrojaba un poco. Sí, incluyendo a Hye. De hecho, me ha estado ayudando a mejorar mi coreano. Ajá, dijo Evan, con su sonrisa cómplice sugiriendo que pensaba que podría haber algo más que un simple intercambio de idiomas. ¿Y qué tal va eso? Poco a poco, admití. El coreano me resulta mucho más difícil que el japonés, por alguna razón. Pero ahora puedo mantener conversaciones básicas, hacer pedidos en restaurantes, ese tipo de cosas. ¿Y qué hay de lo otro que hablamos? ¿El trabajo freelance? Era algo más reciente. Recientemente empecé a escribir contenido para empresas internacionales que buscaban mejorar sus materiales de marketing en inglés. Empezó como un pequeño proyecto secundario, pero iba creciendo a buen ritmo. Va bien, dije. La semana pasada conseguí 2 clientes nuevos. Si sigue creciendo a este ritmo, quizá pueda dedicarme a eso a tiempo completo con el tiempo, lo que significaría trabajar desde cualquier lugar. ¿Algún lugar específico en mente?, preguntó Evan. Me encogí de hombros. Mantengo mis opciones abiertas. Me gusta Corea, pero a veces también extraño Japón. Y hay muchos otros lugares que aún quiero explorar. Mientras sigas viniendo de visita, dijo. Los niños se rebelarían si su tío viajero desapareciera por completo. Nunca, prometí. Y deberían venir a visitarme. A los niños les encantaría, y hay muchísimas cosas para hacer turismo. Pero también hay montañas y playas preciosas. Lo estamos pensando, dijo Evan. Quizás la próxima primavera, cuando el trabajo de Mia baje un poco. Y hablando de visitas familiares, mamá quería recordarte que siguen planeando venir a verte en septiembre. Nuestros padres nos sorprendieron a todos al acoger mi nuevo estilo de vida de expatriada con un entusiasmo inesperado. Llamaban con frecuencia, hacían preguntas detalladas sobre mis estudiantes y mis exploraciones, e incluso habían empezado a tomar clases de coreano en el centro comunitario. Lo sé, dije con una sonrisa. Papá me envía correos electrónicos semanales con actualizaciones sobre la planificación de su itinerario. Creo que está más emocionado por visitar la DMZ que yo cuando fui. Tiene una hoja de cálculo, confirmó Evan. Mamá me lo enseñó el domingo pasado. Ambos nos reímos, sabiendo que nuestro padre tiene una gran predilección por la planificación meticulosa. Así que eres muy feliz allí, y preguntó Evan, con un tono más serio. ¿No te arrepientes de un cambio tan grande? Consideré la pregunta, recordando dónde había estado hace un año, sentada en ese restaurante, viendo a mi hermano soplar las velas de su cumpleaños, sintiéndome atrapada en una vida que ya no encajaba. Mucho había cambiado desde entonces, tanto a mi alrededor como en mi interior. No me arrepiento, dije con firmeza. Los extraño, claro, y a veces extraño la familiaridad de casa, pero esto me parece bien, al menos por ahora. Estoy haciendo un trabajo que me importa, viviendo en un lugar que me sorprende y me desafía constantemente, conociendo gente con la que nunca me habría cruzado de otra manera. ¿Y eres feliz?, observó Evan. Esta vez no era una pregunta. Lo soy, acepté, dándome cuenta de la verdad con una silenciosa sensación de asombro. Sinceramente feliz, quizá por primera vez en mi vida adulta. Entonces valió la pena, dijo simplemente. ¿Todo?
El salto aterrador, la incertidumbre, la distancia. Vale la pena verte así. Después de despedirnos, prometiendo volver a hablar la semana que viene, cerré mi portátil y salí al balcón de mi pequeño pero cómodo apartamento. El sol se ponía sobre el puerto, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. A lo lejos, los barcos se desplazaban lentamente hacia el horizonte, transportando mercancías y personas a destinos desconocidos. Un año atrás, pedí un deseo y reservé un billete de ida, sin saber a dónde me llevaría ese impulso. El viaje había sido impredecible, a veces difícil, pero al final transformador de maneras que jamás podría haber anticipado. Esta noche, mientras veía el sol hundirse en el mar, pedí otro deseo, no de cambio esta vez, sino de sabiduría para reconocer y apreciar la vida que estaba construyendo, decisión a decisión. Recordar que a veces los viajes más importantes no se miden en kilómetros recorridos, sino en la distancia entre quién eras y en quién te has convertido. Mañana, me levantaría temprano y me encontraría con Hye para tomar un café antes de mi primera clase. Practicábamos frases en coreano y nos reíamos de mi pronunciación. Enseñaba a profesionales de negocios a dirigir reuniones en inglés, los animaba cuando tenían dificultades y celebraba sus éxitos. Más tarde, trabajaba en mis proyectos freelance, quizás llamaba a mis padres, quizá exploraba un nuevo barrio o restaurante. Momentos comunes en una vida extraordinaria, una que fui eligiendo paso a paso, empezando con ese deseo silencioso la noche del cumpleaños de mi hermano. Primero le cantaron feliz cumpleaños. Pedí un deseo en silencio y reservé billetes de ida, y de alguna manera, contra todo pronóstico, ese deseo se hizo realidad. ¿Ves el pastel de papá? ¿Es genial? Sí, lo vi, dije, sonriendo sinceramente por primera vez esa noche. Es casi tan genial como tu papá. Qué guay, dijo ella, riendo. Papá es bastante aburrido. Me reí. No dejes que te oiga decir eso. Está bien, él lo sabe. Se apoyó en mi silla, mirándome con los ojos oscuros de Mía. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El mes que viene, le dije. El 15 de julio. ¿Vas a hacer una fiesta tan grande como esta? Negué con la cabeza. Probablemente no. No soy de fiesteros. Lo pensó, frunciendo el ceño. Si tuvieras una fiesta, ¿qué tipo de fiesta querrías? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué tipo de fiesta querría yo? No recordaba la última vez que había querido celebrar mi cumpleaños. Los últimos años habían sido cenas tranquilas con mis padres y la familia de Evan, regalos innecesarios y un pastel que apenas probé. No lo sé, admití. Algo silencioso, supongo. Emma frunció el ceño, visiblemente decepcionada por mi aburrida respuesta. Si fuera mi cumpleaños, dijo, querría celebrarlo en un lugar increíble, como Disney World o París. París, ¿eh? Sonreí ante su entusiasmo. Es un destino genial para un cumpleaños. ¿Has estado allí alguna vez? No, dije, dándome cuenta al hablar de que era solo uno de los muchos lugares en los que nunca había estado, a pesar de llevar años diciendo que quería viajar más. Pero he oído que es precioso. Mamá dice que iremos algún día, dijo Emma, con la confianza de una niña que cree en algunos días. Cuando Jack y yo seamos mayores, seguro que lo harás. Emma, llamó Mía desde el otro lado de la habitación, ven a despedirte de los Robinson. Emma suspiró dramáticamente. Me tengo que ir. Adiós, tío Noah. Me dio un abrazo rápido antes de salir corriendo a reunirse con su madre. La vi irse, pensando en su pregunta. Si pudiera celebrar mi cumpleaños de cualquier manera, ¿qué querría? Esto no, desde luego. No una sala llena de gente viéndome soplar velas y abrir regalos. No otro año marcado por nada que cambiara, nada que avanzara. El pensamiento se me quedó grabado en la mente mientras asistía al resto de la fiesta, mientras la gente empezaba a irse, mientras Evan agradecía a todos por venir. Seguía ahí mientras ayudaba a mis padres y a mí a limpiar, apilando platos y recogiendo papel de regalo tirado. Persistió mientras abrazaba a mi hermano para despedirme. Gracias por venir, Noah, dijo Evan, alargando el ritmo un poco más de lo habitual. Significó mucho tenerte aquí. No me lo habría perdido, dije,
con toda sinceridad, a pesar de mi incomodidad durante toda la noche. Feliz cumpleaños, hermano mayor. Mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento tenuemente iluminado, las palabras de Emma resonaban en mi cabeza. A algún lugar increíble, como Disney World o París. La idea echó raíces, creciendo con cada paso que daba hacia mi práctico sedán. Me detuve antes de subir, mirando el cielo despejado de la noche. Las estrellas apenas se veían entre las luces de la ciudad, pero elegí la más brillante que encontré. Ojalá, comencé, sintiéndome un poco tonto, pero continué de todas formas. Ojalá pudiera estar en otro lugar para mi cumpleaños, en un lugar nuevo, en un lugar increíble. Me subí al coche, arranqué el motor y me quedé allí sentado un momento. El reloj digital del tablero marcaba las 10:42. 26 días para mi 32º cumpleaños. 26 días para decidir si iba a seguir viviendo en la misma situación de espera en la que había estado durante años o si finalmente iba a hacer algo diferente. Conduje a casa, la idea seguía creciendo, tomando forma, convirtiéndose en algo que se sentía peligrosamente como un plan. Mi apartamento me recibió con su silencio familiar. Un dormitorio, un baño, una sala de estar y cocina que amueblé con muebles básicos de IKEA hacía 7 años, cuando me mudé. Lo había pensado como algo temporal, un apartamento de prueba hasta que encontrara algo mejor, algo que se sintiera más como mi hogar. 7 años después, los únicos toques personales eran una estantería llena de novelas que leí una vez y nunca volví a coger, y unas cuantas fotos enmarcadas de mi familia que mi madre había insistido en que exhibiera. Dejé las llaves en la encimera y fui directo a mi portátil, abriéndolo antes de poder convencerme de lo que estaba a punto de hacer. Cargó la página de inicio del navegador y escribí billetes de ida antes de hacer una pausa. ¿A dónde? ¿A dónde iría si pudiera ir a cualquier parte? Emma había dicho París, pero me parecía demasiado obvio, demasiado turístico. Quería un lugar donde pudiera desaparecer un rato, un lugar donde pudiera recobrar el equilibrio, un lugar lo suficientemente lejano como para no poder regresar fácilmente cuando inevitablemente perdiera el control. Japón. La idea me vino de repente, con claridad. Siempre me había fascinado la cultura japonesa, había cursado 2 años de idioma en la universidad antes de cambiarme a una carrera más práctica en negocios por sugerencia de mi padre. Aún tenía un conocimiento básico, suficiente para desenvolverme como turista. Escribí billetes de ida a Tokio y pulsé intro. Se cargaron los resultados de la búsqueda, mostrando vuelos que salían de Chicago o Are, con precios que iban desde caros hasta desorbitados. Hice clic en uno que salía el 14 de julio, el día antes de mi cumpleaños. 14 horas y 40 minutos de vuelo, llegando a Tokio el 15 de julio debido a la diferencia horaria. Cumplí 32 años en algún lugar sobre el Océano Pacífico. Mi dedo estaba sobre el botón de reservar. Fue una locura. No podía irme así como así. Tenía responsabilidades, un trabajo, un apartamento, obligaciones familiares. ¿Qué les diría a todos? ¿Qué haría al llegar? Pero mientras estas preocupaciones prácticas me inundaban la mente, otra parte de mí ya estaba planeando. Tenía una buena cantidad ahorrada. Llevaba años guardando dinero para un futuro indefinido. Estaba entre proyectos en el trabajo y tenía casi 3 semanas de vacaciones sin usar. Mi contrato de arrendamiento era mensual desde el año pasado. Me di cuenta, con una mezcla de liberación y tristeza, de que había muy poco que me atara a mi vida actual. Cerré la laptop sin reservar el vuelo. No era una decisión para tomar a medianoche, después de 3 copas de vino y una noche de angustia existencial. Necesitaba pensarlo racionalmente, sopesar los pros y los contras, considerar la logística. Pero mientras me preparaba para dormir, la idea no me abandonaba. Me dormí pensando en las calles de Tokio, en despertar el día de mi cumpleaños en un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser quien quisiera. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. Iría, no solo a Tokio, sino a varios lugares que siempre había querido visitar. Me tomaría un mes, quizá 2, y viajaría. Usaría mis ahorros, tomaría mis vacaciones y, sobre la marcha, iría pensando en el resto. Durante la semana siguiente, el plan se materializó. Solicité una reunión con mi jefa, una mujer práctica llamada Janet, que siempre parecía priorizar la eficiencia sobre la emoción.
Un año sabático, repitió después de que le expusiera mis argumentos. Eso es inusual para alguien de tu nivel, Noah. Lo sé, dije, manteniendo el contacto visual a pesar del nerviosismo, pero llevo aquí 7 años y creo que este descanso me ayudará a volver con más energía y más productividad. Me observó desde el otro lado del escritorio. Estás entre proyectos ahora mismo, lo cual te favorece, y tu rendimiento siempre ha sido satisfactorio. El leve elogio me dolió, pero mantuve una expresión neutral. ¿Cuánto tiempo piensas?, pregunté, tras haber decidido este plazo la noche anterior. Tengo 3 semanas de vacaciones ahorradas que usaría primero, y luego me tomaría 5 semanas más sin sueldo. Golpeó el bolígrafo contra el escritorio, pensando, si hacemos esto, no puedo garantizar que tu puesto exacto te esté esperando, pero probablemente podamos encontrar algo similar cuando regreses. No fue ideal, pero fue mejor de lo que esperaba. Me vendría bien. Tendré que hablarlo con recursos humanos, dijo. Me pondré en contacto contigo a finales de semana. Le di las gracias y salí de su oficina, aterrorizado y emocionado a la vez. Estaba sucediendo de verdad. Realmente lo estaba haciendo. El siguiente obstáculo era contárselo a mi familia. Decidí empezar con Evan, quien esperaba que fuera el más comprensivo. Lo llamé y lo invité a almorzar. Elegí un día que sabía que estaría trabajando en el centro, cerca de mi oficina. Quedamos en una pequeña sandwichería a medio camino entre nuestros edificios. Evan llegó primero, ya sentado con 2 aguas en la mesa cuando entré. Hola, hermanito, dijo, levantándose para abrazarme. 2 veces en una semana. Empiezo a pensar que de verdad te gusto. Me reí, sentándome en la mesa frente a él. No te acostumbres. Solo necesitaba un descanso para almorzar y escapar de la oficina. Pedimos un pavó para él y un Reuben para mí, lo mismo que habíamos pedido desde la universidad, y charlamos un rato sobre el trabajo y sus hijos hasta que llegó la comida. Bueno, dijo, dándole un mordisco a su sándwich. ¿Qué pasa? Sonabas raro por teléfono. Dejé mi sándwich, de repente, no tenía hambre. Estoy planeando un viaje. Sí, ¿a dónde? A varios sitios, dije, empezando por Japón. Arqueó las cejas. ¿Japón? Eso no es precisamente una escapada de fin de semana. ¿Cuánto tiempo te vas? 2 meses, si mi jefe aprueba el sabático. Evan dejó su sándwich y me prestó toda su atención. ¿2 meses? Noah, ¿qué pasa? Me encogí de hombros, intentando parecer más despreocupado de lo que me sentía. No pasa nada. Solo necesito un respiro. Llevo 7 años en el mismo trabajo, en el mismo apartamento, haciendo lo mismo. Necesito algo diferente. Me observó con preocupación en la mirada. Se trata de tu cumpleaños. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué? No. Porque sé que siempre te pones un poco raro en tu cumpleaños, como si te estuvieras comparando con una cronología que te has creado. Sentí una punzada de irritación. No se trata de mi cumpleaños, y yo no me pongo raro. Sí, insistió. Cada año te pones introspectivo y de mal humor. ¿Recuerdas el año pasado cuando hablaste de dejar tu trabajo para ser camarero? Sí que lo recordaba, vagamente. Había sido después de tomarme unas copas en la tranquila cena que mis padres organizaron para mi 31. Esto es diferente. No estoy haciendo un cambio de carrera impulsivo. Solo me estoy tomando un tiempo para viajar. Comprar un billete de ida a Japón me parece bastante impulsivo. Nunca dije que fuera solo de ida, protesté, aunque, por supuesto, ese había sido exactamente mi plan. Evan suspiró. Mira, entiendo que necesites un descanso, pero 2 meses en otro país. Eso es un gran problema, Noah. ¿Lo has pensado bien? Sí, dije con firmeza. Llevo un tiempo pensándolo. 1 semana, pero no tenía por qué enterarse. Tengo los ahorros. Me tomaré el tiempo libre. Tiene sentido. ¿Y tu apartamento? Es mensual. Pagaré por adelantado antes de irme. ¿Y mamá y papá? ¿Ya les dijiste? Negué con la cabeza. Quería decírtelo primero.
Se recostó en la cabina, pasándose una mano por el pelo, un gesto que reconocí de la infancia como su pose pensativa. No les va a gustar, sobre todo a mamá. Ya sabes cómo es con reunir a todos en los cumpleaños. Lo sé, dije, sintiendo una punzada de culpa. Pero necesito hacer esto, Evan. No puedo explicarlo con exactitud, pero lo siento importante. Se quedó callado un momento, pensativo. Entonces, para mi sorpresa, asintió. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si es tan importante para ti, entonces de acuerdo. No lo entiendo del todo, pero te apoyo. Se acercó a mí y me apretó el brazo. Solo prométeme que tendrás cuidado y que seguirás en contacto. Sentí un gran alivio. Lo haré. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo con una sonrisa irónica. ¿Aún tienes que decírselo a mamá y papá? Gruñí. Ya lo sé. Creo que la cena del domingo podría ser el mejor momento. ¿Estarán tú y Mía? Podemos ir, dijo. Apoyo moral y todo eso. Terminamos de almorzar y la conversación giró hacia temas más ligeros. Al despedirnos fuera del restaurante, Evan me abrazó de nuevo. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, creo que quizás sea buena idea. Hace mucho que no te ves feliz, Noah. Sus palabras me acompañaron el resto del día, resonando en mi mente mientras cumplía con mis obligaciones en el trabajo. Hace mucho que no te ves feliz. ¿Había sido tan obvio? ¿Lo habían visto todos menos yo? Para el viernes, Janet había aprobado mi solicitud de año sabático. 8 semanas, confirmó. 3 pagadas con tus vacaciones, 5 sin pagar. No te garantizamos un puesto, pero haremos todo lo posible por encontrar algo adecuado a tu regreso. Le di las gracias, ignorando el pánico que me invadía la incertidumbre. Esto era lo que quería, lo que necesitaba. Esa noche, por fin lo logré. Reservé un billete de ida a Tokio con salida el 14 de julio. El correo electrónico de confirmación llegó momentos después, haciéndolo oficial. Me iba. La cena del domingo con mis padres se acercaba. Llegué a su casa en las afueras, armado con una botella del whisky favorito de mi padre y todo el coraje que pude reunir. La casa estaba exactamente como siempre, meticulosamente cuidada por mi madre, quien creía que un hogar limpio era la base de una vida feliz. El aroma familiar de su carne asada me recibió al entrar, junto con su voz llamándome desde la cocina. Noah, ¿eres tú? Soy yo, mamá, respondí, colgando mi chaqueta en el armario del pasillo. Apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Llegas temprano. Evan y Mía no llegarán hasta dentro de media hora. Lo sé, dije, besándola en la mejilla. Pensé en ayudarte a terminar la cena. Ella arqueó una ceja, ya con recelo. ¿Nunca te ofreces a ayudar con la cena? ¿Qué pasa? Nada, mentí, siguiéndola a la cocina. Solo pensé que sería un detalle. Mi madre era muchas cosas, pero crédula no era una de ellas. Me miró fijamente antes de volver a la estufa. Tu padre está en su estudio. ¿Por qué no vas a saludarlo mientras termino aquí? Encontré a mi padre donde ella dijo que estaría, sentado detrás de su escritorio con las gafas de leer sobre la nariz, revisando un documento. Levantó la vista cuando toqué la puerta abierta. Noah, dijo con una sonrisa en el rostro. Pasa, pasa. Llegas temprano. Pensé en evitar el tráfico, dije, entrando en la habitación y entregándole el whisky. Examinó la botella con aprecio. ¿Cuál es la ocasión? Para nada, dije, acomodándome en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Solo me apetecía llevar algo. Al igual que mi madre, parecía escéptico, pero no insistió. En cambio, abrió la botella y sirvió 2 dedos en cada uno de los 2 vasos que sacó de un cajón. Salud, dijo, dándome uno. Salud, repetí yo, tomando un pequeño sorbo. El whisky quemaba agradablemente, calentándome por dentro y por fuera. Así que, dijo, dejando el vaso. ¿Cómo va el trabajo? Era su pregunta inicial habitual, la que me había estado haciendo desde que conseguí mi primer trabajo a los 16. Siempre había tenido una respuesta preparada, bien, ocupada, desafiante,
pero buena. Pero hoy dudé. De hecho, empecé a hablar de eso con mamá y contigo esta noche. Su expresión se tornó seria. ¿Todo bien? No te has metido en ningún lío, ¿verdad? No, nada de eso, le aseguré rápidamente. Solo un cambio de planes. Asintió lentamente. Bueno, podemos hablarlo durante la cena. Tu madre odia que empecemos conversaciones serias sin ella. Sonreí, agradecida por el respiro. Lo recuerdo. Terminamos nuestras bebidas en un silencio confortable. Mi padre volvió a su documento mientras yo recorría el estudio. Había sido su santuario desde que tengo memoria, un lugar donde se retiraba a trabajar, pensar o escapar del bullicio de la vida familiar. De niña, me intimidaba con su madera oscura y sus libros serios. De adulta, la encontré reconfortante, inmutable, confiable, justo lo que esperaba. Sonó el timbre, anunciando la llegada de Evan y Mia. Oí a mi madre saludándolos, las voces emocionadas de mis sobrinos, el caos familiar de una reunión familiar. Mi padre se puso de pie, ajustándose el suéter. Vamos, dijo, señalando la puerta. La cena fue muy animada, como siempre cuando Emma y Jack estaban presentes. Dominaban la conversación con historias sobre la escuela, los amigos y el nuevo cachorro que vivía al lado. Los observaba, envidiando su entusiasmo, su alegría sin reservas por los pequeños detalles de sus vidas. No fue hasta el postre, pastel de manzana, el favorito de mi padre, que mi madre me miró con la misma mirada de sospecha de antes. Bueno, Noah, dijo, interrumpiendo la historia de Emma sobre un percance en el parque. Tu padre mencionó que tenías algo que discutir. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí que se me secaba la boca a pesar de que el helado se derretía en el plato. Evan me miró desde el otro lado de la mesa y me hizo un sutil gesto de ánimo. Bien, dije, dejando el tenedor. He estado pensando en hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó mi madre con voz cuidadosamente neutral. Respiré hondo. He pedido un año sabático en el trabajo. 2 meses, voy a viajar. ¿A dónde viajar?, preguntó mi padre con tono igualmente mesurado. Japón para empezar, dije. Luego, quizá Corea-Tailandia. Aún no he descifrado todo el itinerario. Hubo un momento de silencio mientras mis padres procesaban esto. Emma lo rompió con un jadeo de emoción. ¿Japón? ¿De dónde es Pokémon? Le sonreí. Exactamente. ¿Cuándo sería este viaje?, preguntó mi madre. Me voy el 14 de julio, dije, observándola atentamente. Como era de esperar, su expresión se ensombreció. Pero es el día antes de tu cumpleaños. Lo sé, dije con dulzura. De hecho, cumpliré 32 años en algún lugar del Pacífico. No estarás aquí para tu cena de cumpleaños, dijo, como si no me hubiera dado cuenta de lo que implicaba. No, confirmé. No lo haré. Intercambió una mirada con mi padre, una comunicación silenciosa forjada durante décadas de matrimonio. Se aclaró la garganta. Esto parece bastante repentino, Noah. ¿Qué lo provocó? Me costó articular el sentimiento que llevaba años gestándose en mí y que se había cristalizado en la fiesta de cumpleaños de Evan. Solo necesito un cambio, dije finalmente. Llevo mucho tiempo en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Quiero experimentar algo diferente antes. ¿Antes de qué?, me instó mi madre cuando me quedé sin palabras. Antes de que fuera demasiado tarde, terminé, arrepintiéndome al instante de la frase melodramática. Tienes 31, no 91, dijo mi padre con una breve carcajada. No diría que es demasiado tarde para nada. Ya sé, dije dar marcha atrás. Me salió mal. Solo quiero decir que, siempre he hablado de querer viajar más, de ver más mundo, y nunca lo he hecho. Quiero dejar de hablar de ello y hacerlo de verdad. La expresión de mi madre se suavizó un poco. Entiendo que quieras viajar, Noah, pero 2 meses es mucho tiempo, y perderte tu cumpleaños. Siempre lo celebramos juntos, continuó, siempre. Lo sé, mamá, y lo siento, pero necesito hacerlo. Apretó los labios, visiblemente disgustada, pero intentando ser comprensiva. Bueno, podríamos celebrar antes de que te vayas.
No será lo mismo, pero... Bueno, te interrumpí. Prefiero no hacerlo, si te parece bien. Su rostro se ensombreció aún más. ¿No quieres celebrar tu cumpleaños? Este año no, dije. Creo que solo necesito que este cumpleaños sea diferente. ¿Para mí? Otra mirada cargada entre mis padres. Mi padre suspiró. Es tu decisión, claro, pero ¿estás seguro de todo esto, Noah? ¿Tomarte tanto tiempo libre? ¿Gastar todo ese dinero? Estoy seguro, dije, con más confianza de la que había sentido en años. Lo he pensado bien. Tengo los ahorros. Tengo el permiso aprobado. Está todo listo. ¿Y tu apartamento?, preguntó mi madre. Pagaré por adelantado, dije, repitiendo lo que le había dicho a Evan. Todo irá bien. Mi padre asintió lentamente. Bueno, si ya te decidiste, te apoyamos. ¿Verdad, Carol? Mi madre dudó antes de asentir también. Claro que sí. Solo queremos que seas feliz, Noah. Gracias, dije, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Eso significa mucho. Puedo ir a Japón también, intervino Jack, tras haber estado inusualmente callado durante la conversación de adultos. Mia se rió. Esta vez no, amigo. El tío Noah va a hacer un viaje especial solo para él. Pero quiero ver Pokémon. Quizás el tío Noah pueda traerte algo de Pokémon, sugirió Evan, mirándome con una expresión que indicaba que definitivamente les traerás algo. Totalmente de acuerdo. Encontraré las cosas más geniales de Pokémon. Esto pareció satisfacer a Jack, y la conversación gradualmente derivó a otros temas. Mientras ayudábamos a limpiar la mesa, mi madre me llevó aparte en la cocina. ¿De verdad estás bien, Noah? Preguntó en voz baja, con la mano en mi brazo. Pareces, no sé. ¿En qué? Consideré desviar la conversación y darle las mismas garantías que les había dado a todos, pero algo en su expresión preocupada me hizo optar por la honestidad. No sé si estoy bien, admití. Ese es, en cierto modo, el objetivo del viaje, descubrirlo. Observó mi rostro, el suyo reflejaba una mezcla de preocupación y comprensión. Bueno, dijo finalmente, a veces necesitamos alejarnos para encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. Parpadeé, sorprendido por su perspicacia. Sí, eso es exactamente. Me dio una palmadita en la mejilla, un gesto que me había reconfortado desde pequeña. Solo prométeme que me llamarás y me enviarás fotos. Lo haré, lo prometí. Todos los días. Sonrió, aunque su mirada seguía preocupada. Cualquier otro día estaría bien. Después de cenar, mientras Evan y yo ayudábamos a mi padre con los platos mientras mi madre le enseñaba a Mia su nuevo jardín, él volvió a mencionar el viaje. Lo de Japón, dijo, dándome un plato mojado para que se secara. No se trata de huir de algo, ¿verdad? Consideré la pregunta mientras secaba el plato. Quizás, admití, pero creo que se trata más de correr hacia algo. Asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Solo asegúrate de saber qué es ese algo antes de llegar. El resto de la velada transcurrió agradablemente, sin más preguntas sobre mi viaje. Al irnos, Evan me llevó aparte. Sobreviviste, dijo con una sonrisa, y ni siquiera te repudiaron. Me reí. Una cena familiar exitosa, sin duda. Así que de verdad va a pasar, ¿eh? ¿De verdad vas? De verdad voy, confirmé. Ya compré las entradas y todo. Bien por ti, dijo, y supe que lo decía en serio. Creo que esto podría ser justo lo que necesitas. Gracias, dije, agradecida por su apoyo. Por si sirve de algo, creo que tenías razón el otro día. Hace mucho que no soy feliz. Espero que esto te ayude. Me apretó el hombro. Yo también lo espero. Y oye, quizá Mia y yo podamos ir a visitarte en algún momento. Que sean unas vacaciones familiares. La idea de que mi hermano y su familia me acompañen en parte del viaje me reconfortó. Me gustaría. Déjame acomodarme primero, decidir a dónde voy y lo hablamos. Trato hecho, dijo, abrazándome rápidamente. Cuídate, hermanito.
Mientras conducía a casa esa noche, me sentí más ligero que en años. Lo difícil había pasado. Había tomado la decisión, había comprado el billete y se lo había contado a mi familia. Ahora solo quedaba prepararme para el viaje que me esperaba. Al día siguiente en el trabajo, se corrió la voz de mi año sabático. Mis compañeros pasaron por mi escritorio a lo largo del día, algunos con envidia, otros con curiosidad, algunos con juicios mal disimulados. 2 meses en Asia, dijo mi vecina de cubículo, Rachel, durante nuestra pausa para el café. ¡Qué atrevido! ¿Verdad?, pregunté. La gente se toma años sabáticos todo el tiempo. Claro, para escribir un libro o aprender algo nuevo, solo estás, ¿qué? ¿Paseando por Japón? Me irrité con su tono. Estoy explorando una parte del mundo que siempre he querido ver, aprendiendo sobre diferentes culturas, experimentando cosas nuevas. Se encogió de hombros. Oye, si puedes permitírtelo, más poder para ti. Solo espero que tu trabajo siga aquí cuando regreses. Sus palabras reflejaron mis propios miedos, pero los dejé de lado. Si lo es, genial. Si no, buscaré otra cosa. Rachel arqueó las cejas. Vaya, qué actitud tan zen para alguien que revisa cada hoja de cálculo 3 veces. Me reí, a mi pesar. Quizá estoy empezando una nueva vida. Tal vez, asintió, aunque no parecía convencida. Bueno, buena suerte con todo. Tráeme algo genial. Mientras se alejaba, me di cuenta de que tendría que acostumbrarme a estas reacciones. Para la mayoría de la gente, lo que hacía probablemente parecía impulsivo, imprudente, tal vez incluso un poco loco. Hace un mes, habría pensado lo mismo de otra persona que hubiera tomado esta decisión. Pero ya no me parecía una locura. Lo sentía necesario, tan vital como respirar. Los días empezaron a difuminarse mientras me preparaba para mi partida. Hice una lista detallada de equipaje, investigué dónde alojarme en Tokio, descargué aplicaciones de idiomas para refrescar mi japonés. Pagué el alquiler con 3 meses de antelación, por si acaso, y programé pagos automáticos para mis pocas facturas. Visité a mis padres para cenar 2 veces más antes de irme, asegurándole cada vez a mi madre, cada vez más ansiosa, que sí, que había empacado suficientes calcetines y que no iba a perderme en un país extranjero. El fin de semana antes de irme, Evan y Mia ofrecieron una pequeña cena de despedida en su casa. Solo familia, dijeron. Pero cuando llegué, también me encontré allí con algunos de mis mejores amigos. No fue una fiesta de cumpleaños, aclaró Evan al ver mi expresión de sorpresa. Solo fue un buen viaje, insistió mamá. La verdad es que fue agradable, tranquila, con buena comida y mejor compañía. Sin pastel, sin velas, sin felicitaciones de cumpleaños. Solo gente que se preocupaba por mí, deseándome suerte en mi camino. Al caer la tarde, Emma se me acercó con un pequeño paquete envuelto. Te compré algo para el viaje, dijo, ofreciéndomelo. Bueno, mamá me ayudó. Lo abrí con cuidado y encontré un pequeño diario encuadernado en cuero con mis iniciales grabadas en la portada. Es hermoso, le dije, sinceramente conmovida. Mamá dijo que deberías escribir todo lo que ves y haces, explicó Emma, para que no se te olvide. Es un consejo excelente, dije, abrazándola. Gracias, lo usaré todos los días. ¿Lo prometes? Lo prometemos. Los últimos días antes de mi partida transcurrieron entre preparativos de última hora y despedidas. Limpié mi apartamento a fondo, guardé la mayoría de mis pertenencias en armarios y cajones, y le dejé la información de contacto de emergencia a mi casero. La noche antes de mi vuelo, me senté en mi sala de estar casi vacía, con la maleta y la mochila listas junto a la puerta. La realidad de lo que estaba a punto de hacer finalmente me golpeó con fuerza. Estaba dejando atrás todo lo conocido, volando al otro lado del mundo con solo un plan vago y un billete de ida. Por un momento, me invadió el pánico. ¿Y si era un terrible error? ¿Y si no soportaba estar sola en un país extranjero? ¿Y si me quedaba sin dinero? ¿Y si, al volver, no encontraba trabajo? Cerré los ojos, respiré hondo e intenté recordar por qué lo hacía. No solo por aburrimiento o inquietud, sino porque había pasado años viviendo una vida que sentía que pertenecía a otra persona.
Había seguido todos los caminos previstos, tomado todas las decisiones seguras y, finalmente, me sentía como un extraño en mi propia existencia. Este viaje no se trataba solo de conocer nuevos lugares. Se trataba de reencontrarme conmigo misma, o quizás de descubrir quién podría ser si dejaba de vivir en piloto automático. Con ese pensamiento, abrí el diario de Emma y escribí mi primera entrada. 13 de julio, un día antes de partir. Mañana me voy a Tokio. Estoy aterrorizada y emocionada a partes iguales. No sé qué encontraré allí ni quién seré al regresar, pero sé que tengo que ir. Durante años he sentido que he estado conteniendo la respiración, esperando que mi verdadera vida comience. Es hora de exhalar. Es hora de vivir. Cerré el diario, puse la alarma y me acosté para mi última noche en Chicago. El vuelo a Tokio me llevó 14 horas de anticipación, ansiedad y un sueño incómodo. Miré el mapa en la pantalla del respaldo del asiento mientras cruzábamos el Pacífico, siguiendo nuestro progreso hacia una vida que aún no podía imaginar. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Narita la tarde del 15 de julio. Era mi cumpleaños, aunque me resultaba extraño pensarlo así. Al cruzar la línea internacional de cambio de fecha, prácticamente me salté el momento de cumplir 32 años, saltando en el tiempo mientras volábamos hacia el oeste. El agente de aduanas selló mi pasaporte sin apenas mirarme, y así, sin más, ya estaba en Japón. El aire se sentía diferente, más denso, más húmedo que el de Chicago, con olores desconocidos que no pude identificar. Seguí las señales hasta la estación de tren, agradecido tanto por las traducciones al inglés como por mi rudimentario japonés. El Narita Express me llevaría directamente a la estación de Shinjuku, cerca del hotel que había reservado para mi primera semana. A medida que el tren se alejaba del aeropuerto, la realidad empezó a asomar. Había llegado. De hecho, lo había logrado. Lo dejé todo, viajé al otro lado del mundo y ahora estaba en un tren rumbo a Tokio, una ciudad de 37 millones de habitantes, donde no conocía a nadie. El pánico que había sentido la noche anterior amenazaba con volver, pero lo reprimí y me concentré en el paisaje que pasaba velozmente por la ventana. Los arrozales dieron paso a los suburbios a la expansión urbana, hasta que nos vimos rodeados por el denso paisaje urbano de Tokio. La estación de Shinjuku era abrumadora, un laberinto de andenes y salidas lleno de más gente de la que jamás había visto en un solo lugar. Agarré mi maleta y seguí el flujo de la multitud, intentando aparentar que sabía a dónde iba mientras consultaba discretamente el mapa en mi teléfono. Mi hotel estaba a 15 minutos a pie de la estación, pero tardé casi 40 minutos en encontrarlo, recorriendo calles estrechas y callejones que no se parecían en nada a los amplios bulevares de Chicago. Para cuando llegué, estaba exhausta, con jet lag y cuestionando cada decisión que me había llevado a ese momento. La habitación era diminuta pero impecable, apenas cabía una cama individual, un escritorio y mi maleta. El baño era una maravilla de eficiencia, con un inodoro y lavabo combinados que reciclaba el agua de lavarse las manos para la siguiente cisterna. Habría sido claustrofóbico si no hubiera sido por su ingenioso diseño. Me senté en el borde de la cama, repentinamente abrumado por el silencio. No se oía el tráfico de la calle de abajo, ni vecinos moviéndose arriba. La habitación estaba insonorizada de un modo casi inquietante. «Feliz cumpleaños», dije en voz alta, solo para oír una voz humana. Mi teléfono vibró con mensajes entrantes, familiares y amigos que ya sabían qué día era. Abrí el de mi madre primero. «Feliz cumpleaños, cariño. Espero que tu vuelo haya estado bien y que te estés instalando bien. Llama cuando puedas. Te quiero. Bueno, Evan. Felices 32, hermanito. Espero que Japón te esté tratando bien hasta ahora. Envía fotos cuando no estés muy ocupado viajando por el mundo. Y otros, amigos de la infancia, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo, todos me desearon un feliz cumpleaños, todos curiosos por mi aventura. Envié respuestas rápidas, asegurándoles a todos que había llegado bien y que los llamaría pronto. Pero no tomé fotos, no intenté explicar lo que sentía. ¿Cómo podría si ni yo misma lo sabía? En cambio, me di una ducha larga, me puse ropa limpia y decidí salir. Cumpleaños o no, necesitaba comida y me negué a pasar mi primera noche en Tokio escondida en mi habitación de hotel.
Las calles de Shinjuku eran una sobrecarga sensorial, letreros de neón en kanji e hiragana, aceras abarrotadas. El olor a carne y marisco a la parrilla de pequeños restaurantes agazapados entre imponentes edificios de oficinas. Deambulé sin rumbo, dejándome guiar por el flujo de peatones, hasta que el hambre finalmente me obligó a tomar una decisión. Elegí una pequeña tienda de ramen, cuyo escaparate exhibía réplicas de plástico de los platos que servían. Dentro, estaba lleno de gente local, lo cual siempre es buena señal. Me sentaron en la barra, me dieron un menú en inglés y me dejaron elegir. El chef notó mi vacilación y me preguntó con un inglés muy marcado, ¿primera vez en Japón? Asentí. ¿Primer día, en serio? Sonrió ampliamente. Entonces tienes que probar el ramen tonkotsu. Ideal para principiantes. Confiaré en tu recomendación, dije, agradecida por la orientación. El ramen, cuando llegó, no se parecía en nada a los paquetes instantáneos que comía en la universidad. Caldo de cerdo contundente, rebanadas tiernas de chasu, fideos perfectamente cocinados. Fue lo más reconfortante que podría haber pedido en este cumpleaños tan extraño y desconcertante. Mientras comía, observaba a los demás clientes, hombres de negocios trajeados relajándose después del trabajo, parejas jóvenes compartiendo tazones de gyoza, comensales solitarios como yo, concentrados en su comida. Nadie me prestó atención, lo cual fue a la vez solitario y liberador. Pagué la cuenta y seguí caminando, sin rumbo fijo. El aire nocturno había refrescado un poco, lo que hacía la humedad más soportable. Me encontré en una zona llena de pequeños bares e izakayas, con sus faroles rojos brillando en la creciente oscuridad. Impulsivamente, entré en uno que parecía bastante tranquilo. El interior era acogedor, con paneles de madera, iluminación tenue y jazz de fondo. Me senté en la barra y pedí un whisky solo. ¿Americano?, preguntó el camarero mientras me ponía la bebida delante. ¿Es obvio, no? Sonrió. ¿Solo un poco? ¿Vacaciones? Consideré la pregunta. Más bien, un año sabático. Asintió, como si eso lo explicara todo. ¿Primera vez en Tokio? ¿Primera vez en Japón? Acabo de llegar hoy. ¿Hoy? Parecía impresionado y ya estaba encontrando los buenos bares. Tienes buen instinto. Me reí. O buena suerte. A veces es lo mismo, dijo encogiéndose de hombros, antes de ir a atender a otro cliente. Bebí mi whisky lentamente, saboreando su cálido ardor. Era una buena marca, mejor de lo que solía permitirme en casa. Pero no estoy en casa, me recordé. Aquí no se aplican las reglas habituales. Como para confirmarlo, el camarero regresó con un segundo vaso, este lleno de un líquido ámbar que no reconocí. No lo pedí, dije confundido. Invita a la casa, respondió, whisky japonés, deberías comparar. Le di las gracias y probé la nueva bebida. Era más suave que mi primer whisky, con un sabor complejo que me recordaba a miel y roble. Está excelente, le dije al camarero cuando regresó. Gracias. Asintió, complacido. ¿Una ocasión especial? Dudé, pero luego decidí que no había razón para ocultarlo. De hecho, es mi cumpleaños. Arqueó las cejas. ¿Cumpleaños? ¿Por qué no lo dices? Espera aquí. Antes de que pudiera protestar, desapareció en la trastienda. Terminé mi whisky, preguntándome en qué me había metido. El camarero regresó momentos después con un platito con una fresa perfecta sobre un pastelito con una vela en el centro. No tenemos un pastel como Dios manda, se disculpó, pero no podemos celebrar un cumpleaños sin vela. Me quedé mirando el postre improvisado, inesperadamente conmovida por el gesto. Esto es perfecto. Gracias. Encendió la vela con un gesto elegante. Pide un deseo, me instruyó con seriedad. Cerré los ojos, pensé un momento y luego, en silencio, pedí valentía. Valentía para abrazar este viaje por completo, para dejar que me cambiara como fuera necesario. Entonces abrí los ojos y apagué la vela. El camarero aplaudió, al igual que algunos clientes cercanos que habían notado la pequeña ceremonia. Feliz cumpleaños, dijo, sirviéndome otro dedo de whisky japonés, este también de la casa.
Le di las gracias de nuevo, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el alcohol. Este no era el cumpleaños que esperaba, sin cena familiar, sin regalos cuidadosamente envueltos, sin tradiciones familiares. Pero, de alguna manera, esta pequeña celebración con desconocidos me pareció perfecta, un comienzo perfecto para este nuevo capítulo. Comí el pastel de fresas despacio, aprovechándolo al máximo. Cuando finalmente pagué la cuenta, el camarero se negó a pagar los 2 whiskies de más. Le dejé una propina que le hizo abrir los ojos de par en par, a pesar de saber que no era costumbre dar propina en Japón. Una ocasión especial, dije con una sonrisa, haciéndome eco de sus palabras de antes. De vuelta en mi habitación de hotel, saqué el diario de Emma y escribí mi segunda entrada. 15 de julio, cumpleaños en Tokio. Cumplí 32 años hoy, en algún lugar sobre el Océano Pacífico. Mi primer día en Japón ha sido abrumador, agotador y sorprendentemente maravilloso. Cené ramen y whisky con una vela de cumpleaños en un barcito donde nadie me conocía hasta que se lo dije. No fue el cumpleaños que esperaba, pero quizás sí el que necesitaba. Todavía no sé si este viaje me dará lo que busco, pero por primera vez en años, me emociona descubrir qué pasará después. La semana siguiente transcurrió entre nuevas experiencias. Visité los principales lugares turísticos, la Torre de Tokio, los jardines del Palacio Imperial y el antiguo templo Senji en Asakusa. Me perdí en los laberínticos grandes almacenes de Ginza. Me maravillé con el espectáculo de moda juvenil de Harajuku y encontré una paz inesperada en los bosques del Santuario Meiji. Cada noche, regresaba a mi pequeña habitación de hotel exhausta pero llena de alegría. Llenaba el diario de Emma con observaciones y reflexiones. Enviaba fotos diarias al chat familiar, asegurándole a mi madre que sí, y que comía bien y que no me sentía sola. Eso último no era del todo cierto. A pesar del estímulo constante de estar en un lugar nuevo, a pesar de las breves y amistosas interacciones con comerciantes, camareros y otros turistas, era plenamente consciente de mi soledad. No tenía a nadie a quien recurrir cuando veía algo asombroso, nadie con quien reírme cuando cometía errores culturales, nadie con quien compartir el peso de tantas nuevas impresiones. Pero también había libertad en la soledad. Podía cambiar de planes a mi antojo, quedarme en lugares que me interesaban y alejarme rápidamente de los que no. No le respondía a nadie más que a mí mismo, y poco a poco empecé a recordar lo que se sentía al tomar decisiones basándome únicamente en mis propios deseos. En mi 8º día en Tokio, dejé el hotel y me mudé a un ryokan tradicional en el distrito de Yanaka, una zona más antigua de la ciudad que, de alguna manera, conservaba su carácter de antes de la guerra. El ryokan era un establecimiento familiar, con suelos de tatami, puertas corredizas de papel y un pequeño jardín visible desde mi habitación. La anciana propietaria, Tanaka-san, hablaba un inglés limitado, pero lo compensaba con gestos entusiastas y una aplicación de traducción en su teléfono. Me enseñó a usar la yukata que se proporciona a los huéspedes, a usar el baño común en la planta baja, y lo más importante, donde encontrar los mejores restaurantes del barrio. ¿Cuánto tiempo te quedas?, preguntó, mientras me servía el té en la habitación después de que me instalara. Todavía no estoy segura, admití. Quizás otra semana en Tokio, y luego pensé en ir a Kioto. Ella asintió con aprobación. Kioto, muy bonito. Pero primero verás el verdadero Tokio, no solo grandes edificios y tiendas. Te digo a dónde ir. Y así lo hizo, marcando un mapa local con círculos y estrellas, y añadiendo notas en una mezcla de japonés e inglés. Bajo su guía, descubrí rincones de la ciudad que jamás habría descubierto por mi cuenta. Un pequeño santuario escondido entre edificios de apartamentos, un sento de barrio, un baño público donde los ancianos se remojaban y charlaban, un jardín escondido donde las tortugas tomaban el sol en las rocas. Por las noches, solía sentarme en la pequeña zona común del ryokan, tomando té e intentando conversar con los demás huéspedes. Una pareja de jubilados de Australia, una viajera solitaria de Alemania, una familia de 4 de Taiwán. Nos comunicábamos con un inglés deficiente y gestos exagerados, compartiendo consejos de viaje e historias de casa. Fue durante una de estas veladas que conocí a Kenji, el sobrino de Tanaka-san. Tenía 30 y tantos años, hablaba un inglés excelente gracias a sus años trabajando en una empresa internacional y había regresado recientemente a Tokio tras vivir en el extranjero. Mi tía dice que viajas solo, dijo, sentado a mi lado con una taza de té verde. Qué valiente, me encogí de hombros.
O tonto, aún no sé cuál. Se rió. Quizás ambos. Las mejores aventuras suelen serlo. Entablamos una conversación amena. Kenji había vivido en Londres y Singapur antes de regresar a Japón para ayudar en el negocio familiar, una pequeña pero exitosa empresa importadora de té. Extraño mi casa, me explicó, y mis padres están envejeciendo. Era hora de volver. ¿Te arrepientes?, pregunté. ¿Volver después de haber visto tanto mundo? Consideró la pregunta seriamente. A veces, admitió, Londres tiene una energía que Tokio no puede igualar, pero también hay consuelo en lo familiar y un propósito en continuar lo que mi familia ha construido. Sus palabras resonaron en mí, aunque mi situación era diferente. Me fui buscando lo desconocido, huyendo de la comodidad que empezaba a parecerme una trampa. ¿Y tú?, preguntó Kenji. ¿Qué te trajo a Japón sola? Dudé, sin saber cómo explicar mi improvisado sabático sin que pareciera que estaba pasando por una crisis de la mediana edad una década antes de tiempo. Necesitaba un cambio, dije finalmente. Sentía que vivía la vida de otra persona. Él asintió como si tuviera todo el sentido. ¿Y has encontrado tu propia vida aquí? Todavía no lo sé, dije con sinceridad, pero estoy buscando. Kenji se convirtió en un amigo inesperado en los siguientes días. Cuando no estaba trabajando, se ofreció a enseñarme partes de Tokio que ni siquiera Tanaka-san había marcado en su mapa. Un club de jazz en un sótano en Koenji. Un jardín en la azotea de unos grandes almacenes en Ikebukuro. Un pequeño restaurante especializado en omurice que había pertenecido a la misma familia durante 3 generaciones. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, le pregunté una noche mientras estábamos sentados en un izakaya del barrio compartiendo brochetas a la parrilla y cerveza fría. Apenas me conoces. Pareció sorprendido por la pregunta. ¿Necesito una razón? Estás de visita en mi país. Te interesan más que solo los lugares turísticos. Y añadió con una sonrisa, mi tía se disgustaría mucho si no le diera la hospitalidad debida a su invitada favorita. ¿Soy su favorita? Dice que le comes el desayuno con el debido aprecio. Los australianos se quejan del pescado. Me reí. Bueno, por favor, dale las gracias de mi parte, por todo. He aprendido más sobre Tokio la semana pasada que con cualquier guía. Se lo contaré, prometió Kenji, pero podrías quedarte más tiempo y contárselo tú mismo. La invitación fue informal, pero sentí un gran peso. Sería fácil quedarme aquí, en este barrio que empezaba a sentirse cómodo, con gente que me había recibido tan cálidamente. Pero no había venido por eso. Creo que necesito seguir adelante, dije. Conocer más de Japón antes de que se me acabe el tiempo. Kenji asintió, comprendiendo. ¿A dónde irás ahora? A Kioto, creo, y luego, no estoy seguro. ¿Estás abierto a sugerencias? Siempre. Sacó su teléfono y me mostró fotos de un pueblo costero que no reconocí. Casas tradicionales de madera, un puerto lleno de barcos pesqueros, montañas que se alzaban abruptamente al fondo. Onomichi, dijo, en el mar interior. Mi abuela vive allí. Es pequeño, pero bonito. Muy diferente de Tokio o Kioto. Se podría decir que es un Japón más auténtico. Las imágenes eran cautivadoras. Se ve increíble. Podría llamar a mi abuela, ofreció Kenji. A veces alquila habitaciones en su casa. Mucho mejor que un hotel. Dudé. No quería ser una molestia. Estaría encantada, me aseguró. Le encanta recibir visitas, sobre todo de extranjeros. Te dará de comer demasiado y te contará demasiadas historias. Pero verás una faceta de Japón que la mayoría de los turistas nunca ven. La oferta era tentadora. Una oportunidad para experimentar la vida japonesa más allá de la experiencia turística cuidadosamente seleccionada. Si estás seguro, no le importaría. La llamaré esta noche, dijo Kenji, decidido. Irás primero a Kioto y luego a Onomichi. ¿Cuánto tiempo te queda en Japón? Unas 5 semanas más o menos. Él asintió. Tiempo de sobra. 2 semanas en Kioto, una en Onomichi. Luego quizás Hiroshima, Fukuoka. Su voz se fue apagando, mientras trazaba un itinerario mentalmente.
Sonreí, conmovida por su entusiasmo por mi viaje. Ya veré a dónde me lleva el camino. Al día siguiente me despedí de Tanaka-san y de los demás huéspedes del Ryokan. La anciana propietaria me entregó un pequeño paquete antes de irme. Una lata de su té favorito y una tarjeta dibujada a mano con su dirección. Escribe, le indicó con firmeza. Cuéntame sobre tu viaje, vuelve algún día. Lo haré, lo prometí, en serio. Gracias por todo. Kenji había organizado que su abuela me hospedara la semana siguiente, dándome tiempo de sobra para explorar Kioto primero. Al subir al tren bala Shinkansen, viendo cómo Tokio se perdía en la distancia, sentí una mezcla de emoción y melancolía. Había encontrado una inesperada sensación de pertenencia en esa bulliciosa metrópolis, entre personas que apenas 2 semanas antes me habían sido desconocidas. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Kioto me esperaba. Y más allá, lugares que ni siquiera había imaginado. Esa noche, en mi diario, desde una posada tradicional cerca del famoso templo Kiyomizudera de Kioto, escribí, 24 de julio, dejando Tokio. Llevo menos de 2 semanas en Japón y ya me siento cambiado. No de forma drástica, no he tenido una gran epifanía sobre el sentido de la vida ni nada por el estilo. Pero estoy empezando a recordar lo que se siente al volver a sentir curiosidad. Abrirme a nuevas experiencias sin analizarlas a fondo. Lo más extraño es lo rápido que encontré una comunidad en Tokio. Tanaka-san, Kenji, incluso los clientes habituales de la cafetería local que me saludaban con la cabeza cada mañana. Se convirtieron en una especie de ancla en un lugar donde todo lo demás era ajeno. Irme fue más difícil de lo que esperaba. Pero eso también es parte del viaje, ¿no? Aprender a conectar y luego aprender a soltar. Seguir adelante, incluso si me quedara, sería más fácil. Mañana exploraré Kioto. Kenji dice que es como retroceder en el tiempo. Espero que tenga razón. Tras años sintiéndome estancada, estoy lista para moverme a través del tiempo y el espacio de maneras que nunca antes me había permitido. Mi último pensamiento antes de dormirme fue que Evan tenía razón. Hacía mucho tiempo que no era feliz. Pero por primera vez en años, sentí que la felicidad podía volver a ser posible. No como una meta lejana, sino como algo que podía alcanzar. Sentía que algo se arraigaba en mí cada día en este mundo desconocido. El resto de mi tiempo en Japón transcurrió en un caleidoscopio de experiencias. Los tranquilos templos y los bulliciosos mercados de Kioto. Las calles estrechas y las vistas del puerto de Onomichi, donde la abuela de Kenji me daba comida casera y me enseñó a hacer grullas de origami. La paz aleccionadora del Parque Memorial de Hiroshima. Los animados puestos de comida de Fukuoka. Cada lugar me marcó. Cada conexión con los lugareños y compañeros de viaje añadía un nuevo hilo al tapiz de mi viaje. Llené el diario de Emma y tuve que comprar otro. Documentando no solo lo que vi, sino también cómo me hizo sentir. Cómo iba cambiando poco a poco. Sin darme cuenta, llegó mi última semana en Japón. Había regresado a Tokio y me alojé de nuevo en el Ryokan de Tanaka-san. Me recibieron como a un familiar perdido hace mucho tiempo. Kenji se tomó un tiempo libre del trabajo para mostrarme los lugares que me perdí en mi primera visita y para ayudarme a encontrar los recuerdos perfectos para mi familia. Juguetes de Pokémon para Jack, un pañuelo de seda para Mia, cerámica tradicional japonesa para mis padres y una preciosa caja de rompecabezas de madera para Emma. En mi última noche, Tanaka-san y Kenji organizaron una pequeña cena de despedida en el Ryokan, invitando a los huéspedes actuales y a algunos lugareños que se habían convertido en caras conocidas durante mi estancia. Nos sentamos alrededor de una mesa baja en la sala común, compartiendo platos de sushi y tempura, bebiendo sake y contando historias hasta bien entrada la noche. Volverás, declaró Tanaka-san con seguridad, dándome una palmadita en la mano. Japón aún no ha terminado contigo. Sonreí, conmovido por su seguridad. Eso espero. ¿Te vas a casa ya? Preguntó la alemana que había llegado al Ryokan justo después de mí y que también había prolongado su estancia. ¿De vuelta a Chicago? No directamente, dije. Voy a Corea del Sur ahora, luego a Tailandia. Me quedan unas 3 semanas antes de tener que volver. Y entonces, Kenji preguntó en voz baja, cuando la conversación había pasado a otros temas. Suspiré. Y luego la realidad, supongo.
Encontrar trabajo, decidir dónde vivir. No pareces entusiasmado con esa parte. Yo no, admití. Pero no puedo viajar eternamente. ¿Por qué no?, me desafió. Mucha gente lo hace. Me reí. No tengo los ahorros para eso ni las habilidades para teletrabajar. Las habilidades se pueden aprender, señaló, si es lo que realmente quieres. Reflexioné sobre sus palabras, preguntándome si realmente podría ser tan sencillo. ¿Podría reestructurar mi vida entera con solo 2 meses de viaje? ¿O inevitablemente volvería a caer en viejos patrones al volver a mi entorno habitual? Ya no sé qué quiero, confesé. Este viaje me ha mostrado lo que no quiero, pero aún estoy descubriendo el resto. Kenji asintió, comprendiendo. A veces, eso basta para empezar. Saber que se siente mal puede guiarte hacia lo que se siente bien. La fiesta terminó al acercarse la medianoche. Agradecí a todos su amabilidad, prometí mantenerme en contacto y me retiré a mi habitación para terminar de empacar para mi vuelo temprano a Seúl al día siguiente. Mientras doblaba mi ropa con cuidado, me di cuenta de cuántas posesiones materiales había echado de menos durante mi ausencia. Mi apartamento en Chicago estaba lleno de cosas que había acumulado a lo largo de los años. Libros que leí una vez, utensilios de cocina que casi no usaba, muebles que compré porque parecían lo que debía tener a mi edad. Nada de eso se me había pasado por la cabeza en semanas. Lo que echaba de menos era a la gente, a mi familia, a pesar de nuestras diferencias, y a algunos amigos cercanos que se habían mantenido en contacto durante mi viaje. Pero incluso esa ausencia me había enseñado algo valioso, que podía conectar en cualquier lugar, que la soledad era tanto un estado mental como una circunstancia. Mi vuelo a Seúl a la mañana siguiente fue agridulce. Tanaka-san me despidió con un abrazo y lágrimas en los ojos, arrancándome otra promesa: escribiría. Kenji me acompañó al aeropuerto, ayudándome con mi equipaje, que ahora pesaba más, y asegurándose de que encontrara el mostrador de facturación correcto. Has sido un amigo increíble, le dije mientras estábamos en el control de seguridad, lo más lejos que pudo llegar. No tengo palabras para agradecerte todo. No hace falta agradecer, dijo, negando con la cabeza. Tú también trajiste algo interesante a nuestras vidas, ¿sabes? Nuevas perspectivas, una mirada fresca a cosas que damos por sentado. No lo había pensado así, como si pudiera devolverles algo a quienes me recibieron tan cálidamente. La idea me reconfortó. ¿Me avisarás cuando regreses a Chicago?, preguntó Kenji. ¿Cómo estás? ¿Qué decides hacer ahora? Por supuesto, te lo prometí. ¿Y si alguna vez visitas Estados Unidos? Serás mi primera opción, me aseguró con una sonrisa. Buen viaje, Noah, donde quiera que vayas. Nos abrazamos brevemente y luego pasé por el control de seguridad, mirándome para saludarlo por última vez antes de que desapareciera entre la multitud. Corea del Sur fue una revelación, similar a Japón en algunos aspectos, sorprendentemente diferente en otros. Pasé 10 días allí, visitando los palacios y mercados de Seúl, haciendo un recorrido por la zona desmilitarizada, DMZ, y pasando un tranquilo fin de semana en la ciudad costera de Busan. Después llegó Tailandia, un completo contraste con las ordenadas sociedades de Japón y Corea. En Bangkok, recorrí calles caóticas y templos serenos, probé comida callejera que me fascinó y me maravillé ante la yuxtaposición de tradiciones antiguas y excesos modernos. Durante mi última semana, me retiré a un pequeño bungalow en la isla de Koh Lanta, pasando los días nadando en aguas cristalinas y las tardes escribiendo en mi diario en una terraza con vistas al mar de Andamán. Fue aquí, a miles de kilómetros de casa, donde finalmente comencé a descifrar cómo sería el siguiente capítulo de mi vida. En mi última noche en Tailandia, llamé a Evan desde mi bungalow frente a la playa. A pesar de las 13 horas de diferencia horaria, contestó de inmediato. Noé, ¿qué tal el paraíso? Qué paradisíaco, dije, sonriendo al oír su voz. ¿Qué tal por allá? Lo mismo de siempre. Los niños extrañan a su tío. Mamá pregunta por ti constantemente. Papá finge no estar preocupado, pero me llama cada 2 días para ver si sé algo de ti. Hablo con mamá casi a diario, protesté. Te he enviado unas 1000 fotos. Ya lo sé, pero no es lo mismo que tenerte aquí. Hizo una pausa. Así que vuelves pronto a casa, ¿verdad?
¿En unos días? Sí, mi vuelo aterriza el martes por la tarde. ¿Quieres que te recoja en el aeropuerto? Dudé. De hecho, ¿podrías? Sería genial. Claro, envíame los datos de tu vuelo por mensaje. Otra pausa. ¿Ya tienes claro tu situación laboral? Mamá mencionó que estabas considerando opciones. Esta era la conversación que había estado evitando con mi familia. Respiré hondo. De eso quería hablarte. Oh, eso suena siniestro. No está mal, le aseguré rápidamente. Simplemente es diferente. He estado pensando mucho en lo que quiero hacer a continuación, y no creo que pueda volver a ser como antes. ¿Qué significa? Que no quiero volver a tener el mismo trabajo corporativo. No quiero vivir en el mismo apartamento, en la misma ciudad, haciendo lo mismo de siempre. De acuerdo, dijo Evan lentamente. ¿Y qué quieres? Quiero seguir viajando, dije, y las palabras me salían con más facilidad ahora que había empezado. No constantemente, sino con regularidad. He estado pensando en enseñar inglés en el extranjero. Con mi experiencia en negocios y una certificación TEFL, podría enseñar inglés comercial en muchos lugares. Silencio al otro lado. Luego, enseñar inglés en otro país. Sí, probablemente en Corea del Sur, al menos para empezar. Los programas allí están bien establecidos, el sueldo es bueno y ya sé que me gusta la cultura. Wow, dijo Evan por fin. Es un gran cambio, Noah. Lo sé. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué hay de tu desarrollo profesional, tus ahorros para la jubilación, tú? Sí, lo he pensado todo, interrumpí. Sé que no es la opción más práctica. Pero estos 2 últimos meses me han demostrado que puedo vivir con mucho menos de lo que creía necesitar. Que quizás no valga la pena sacrificar la felicidad por la seguridad. Otra larga pausa. ¿Y esto te hará feliz, enseñar inglés en Corea? Creo que sí, dije con sinceridad. O al menos se siente como un paso en la dirección correcta. Algo nuevo, algo significativo. Algo que es mi elección, no solo el camino de menor resistencia. Oía a Evan suspirar, pero no era un sonido de tristeza. Era más bien resignación mezclada con comprensión. Bueno, si alguien se ha ganado el derecho a empezar de cero, ese eres tú. Siempre has ido a lo seguro, has seguido las reglas. Hasta ahora, te lo señalé. Hasta ahora, estuvo de acuerdo. ¿Y cuál es el plan? ¿Volver a casa, vender tus cosas, solicitar puestos de profesor y volver a casa? Algo así. Primero necesito obtener la certificación TEFL, lo que me llevará unos meses. Luego, solicitar puestos a partir de la próxima primavera. Y mientras tanto, buscaré trabajo por mi cuenta, quizá de clases particulares para ver si de verdad me gusta enseñar. He ahorrado lo suficiente para ir tirando un tiempo. ¿Dónde vivirás? Supongo que no en tu antiguo apartamento. Me reí. No, definitivamente no. Estaba pensando en preguntarles a mis padres si me dejarían quedarme con ellos unos meses. Solo hasta que arregle las cosas. Les encantaría, dijo Evan de inmediato. Sobre todo mamá. Dice que la casa está demasiado vacía ahora que nos hemos ido. Bien, porque ya di aviso de mi apartamento. El contrato de arrendamiento vence a fin de mes. Qué decisión tan audaz, comentó Evan. ¿Y si mamá y papá hubieran dicho que no? Entonces me habría quedado en tu sofá, bromeé. No finjas que no me hubieras dejado. Es cierto, pero Mía podría haber tenido algo que decir al respecto. Se rió entre dientes. Así que ese es el plan, ¿eh? Volver a casa, pero solo para prepararme para irme de nuevo. Dicho así. Parecía que estaba huyendo en lugar de buscar algo nuevo. No es que no quiera estar cerca de mi familia, aclaré. Pero necesito probar algo diferente. A ver si hay una vida que se adapte mejor a mí que la que tenía. Lo entiendo, dijo Evan en voz baja. De verdad que sí. Y por si sirve de algo, creo que es valiente. Aterrador, pero valiente. Gracias, dije, aliviado por su apoyo. Eso significa mucho. ¿Ya se lo contaste a mamá y papá?
No te contaré los detalles. Quería hablar contigo primero. Bueno, prepárate. Mamá se va a poner nerviosa al principio. Pero ya se le pasará. Papá fingirá ser práctico y preocuparse por tu futuro. Pero en secreto, estará orgulloso de ti por arriesgarte. Sonreí, reconociendo la exactitud de sus predicciones. ¿Y tú qué? ¿En serio? ¿Yo? Evan hizo una pausa. Yo también estoy orgulloso de ti, y quizá un poco celoso. ¿Celoso? ¿Tú? No te sorprendas tanto. Estás a punto de vivir esta gran aventura, de reinventarte por completo. Mientras tanto, sigo en el mismo trabajo que he tenido durante una década, viviendo en la misma casa, conduciendo el mismo coche. Sí, pero amas tu vida, le señalé. Tienes a Mia y a los niños, tu trabajo es importante para ti. Eres feliz. Yo también, asintió. Pero a veces me pregunto cómo sería simplemente lanzarlo todo al aire y ver dónde cae. No es que lo haría de verdad, pero la fantasía es bonita. Bueno, puedes vivir indirectamente a través de mí, le ofrecí. Te enviaré muchas fotos e historias de mi nueva vida coreana. Será mejor que me visites con frecuencia. Los niños necesitan a su tío. Lo haré, lo prometí. Corea no está tan lejos. Hablamos un rato más, de asuntos prácticos y noticias familiares, antes de despedirnos. Al colgar, me sentí más ligero, más seguro de mi decisión. Si Evan lo entendía, quizá mis padres también. Y si no lo entendían de inmediato, con el tiempo lo entenderían. Pasé mi último día en Tailandia en la playa, nadando, leyendo y escribiendo una última entrada en mi diario de viaje. 10 de septiembre, último día en Tailandia. Mañana vuelvo a Chicago, pero no a mi antigua vida. Estos 2 meses me han cambiado de maneras que aún estoy descubriendo. He aprendido que soy más valiente de lo que pensaba, más resiliente, más abierta a conectar. He aprendido que el hogar no es necesariamente un lugar, sino un sentimiento de pertenencia que se puede encontrar en cualquier lugar, si estás abierto a él. No sé si enseñar en Corea será mi camino a largo plazo, pero por ahora lo siento bien. Y quizás eso sea suficiente, seguir lo que siento bien en este momento y confiar en que me llevará a lo correcto, y a lo siguiente. Cuando subí a ese avión en julio, huía de una vida que ya no me encajaba. Ahora corro hacia algo nuevo, algo de mi propia elección. La diferencia se siente importante. Pedí un deseo de cumpleaños de valentía hace 2 meses. Pienso que tal vez finalmente se esté haciendo realidad.